Si te quieres convertir en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. El jefe de la CIA reveló que Rusia planteaba un riesgo real de usar armas nucleares al comienzo de la guerra en Ucrania. Pero ¿ha desaparecido ese riesgo o aún se mantiene? Debemos estar preparados para una guerra nuclear. Y las nuevas acusaciones contra Donald Trump prometen sacarlo de la contienda electoral, y sus enemigos políticos están ahora usando un juego de palabras para irse por otro camino y quitarle la inmunidad presidencial. ¿Podrá Donald Trump superar las nuevas acusaciones que pesan nuevamente sobre él? Quédate entonces muy atento, porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos una vez más al análisis de la geopolítica mundial. En el otoño de 2022 hubo una oleada de actividad diplomática, precisamente por el riesgo de que Putin usara armas nucleares. Esto lo afirmó el viernes pasado el director de la CIA, William Burns. Si Occidente hubiera enviado misiles de largo alcance a Ucrania en ese tiempo, Rusia habría usado armas nucleares tácticas en los primeros meses de la guerra contra Ucrania, reveló el jefe de la CIA. Y aquí tengo que decir que este momento crítico mantuvo al mundo en vilo, porque ciertamente el riesgo era del 80%. Bill Burns dijo que el inesperado crítico final en el noreste del país, cuando Ucrania destruyó con rotundo éxito la artillería, los blindados y los tanques rusos, mediante el uso de los temidos sistemas de misiles HIMARS, generó temores de que Putin fuera a usar las medidas más extremas, es decir, armas nucleares, lo que desencadenó una oleada de actividad diplomática sin precedentes. Claro, la oleada diplomática norteamericana estuvo acompañada de amenazas y advertencias de una respuesta en consecuencia por parte de los Estados Unidos. Putin pudo comprobar mediante dos acontecimientos que disparar misiles nucleares contra Ucrania sería su propia destrucción. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? Vamos a verlo en los próximos párrafos de este mismo informe. Compartiendo una tribuna por primera vez con el jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior británica MI6, el señor Richard Moore, Bill Burns dijo lo siguiente: hubo un momento en el otoño de 2022 en el que creo que hubo un riesgo real del posible uso de armas nucleares tácticas por parte de Moscú. Añadió también, y esto lo hizo hablando en el FT Weekend Festival en Londres, que el presidente lo había enviado a hablar con su homólogo ruso, Sergei Naryshkin, a finales de 2022, para dejar muy en claro cuáles serían las consecuencias de ese tipo de escalada, y hemos seguido siendo muy directos al respecto. No creo que podamos permitirnos el lujo de sentirnos intimidados por ese ruido de sables o esa intimidación, pero tenemos que ser conscientes de ello. Fue entonces cuando Burns se apresuró a viajar a Ankara en noviembre de 2022 para enfrentarse a Naryshkin, en lo que se pensó que sería una reunión crucial entre altos funcionarios de los dos países desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Y escucha muy bien esto. Una fuente en la CIA reveló que Burns le había enviado a Vladimir Putin un mensaje que decía lo siguiente: Putin verá varios acontecimientos que le demostrarán que Estados Unidos puede detener misiles nucleares rusos segundos después de haber sido lanzados, y estos podrían caer en territorio de la Federación Rusa. Esto lo veremos en el siguiente párrafo. Una declaración de la Casa Blanca en ese momento decía que estaba enviando un mensaje sobre las consecuencias del uso de armas nucleares por parte de Rusia y los riesgos
de una escalada para la estabilidad estratégica del Kremlin. En octubre de 2022 surgieron temores de un posible ataque ruso de falsa bandera después de que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, afirmara que Ucrania iba a utilizar una bomba sucia radioactiva. En contra de ellos, obviamente. Los medios estatales rusos hicieron correr la voz afirmando que Kiev estaba reuniendo material nuclear para utilizarlo en el campo de batalla, en una bomba sucia o en un arma nuclear de bajo rendimiento, que en realidad sería disparada por las propias tropas rusas para provocar el incidente. El Reino Unido, mediante informes de inteligencia, echó por tierra las acusaciones de Moscú. Entonces, los acontecimientos que fueron advertidos por el director de la CIA fueron los momentos en los que se pudo ver en video cómo misiles disparados por las tropas rusas se devolvieron impactando contra su propia base, ocasionando, obviamente, pues, el fallecimiento de las tropas rusas. Sin duda alguna, esto tiene atemorizado al líder ruso, de acuerdo con una investigación del oligarca informante. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que era evidente que Rusia se estaba preparando para un ataque con una bomba sucia y quería planear un ataque de falsa bandera. Putin utilizó afirmaciones falsas para justificar su invasión total de Ucrania en febrero y no dudaría en inventarse algo para justificar su ataque nuclear contra Ucrania. Pues este sábado, Sir Richard Moore, jefe del Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, también conocido como MI6, dijo lo siguiente: solo hay un líder que habla de escalada nuclear y ese es Vladimir Putin, lo cual es profundamente irresponsable. Es profundamente irresponsable, pero nadie en Occidente se dejará intimidar por ese tipo de pensamiento o cualquier otro tipo de comportamiento del Estado ruso. Cuando se le preguntó sobre la continua instigación del Kremlin a los temores de Occidente de que la guerra de Ucrania podría llevar al uso de armas nucleares, el director de la CIA dijo: sin embargo, nunca he pensado, y esta es la opinión de mi agencia, que debamos sentirnos innecesariamente intimidados por eso. Putin es un matón y seguirá haciendo ruido de sables de vez en cuando. Sir Richard dijo que él y el director de la CIA aparecieron en público por primera vez para explicar su trabajo, lo que habían hecho diplomáticamente. Dijo que el uso de elementos criminales por parte de Rusia mostraba que Putin estaba desesperado. Se han estado saliendo de control, dijo sobre los servicios de inteligencia rusos, tomando acciones tan imprudentes semejantes al ataque con Novichok en Salisbury en el 2018. Según su organización, el MI6 dijo que había hecho una advertencia creíble, temprana y precisa sobre el plan de Rusia de invadir Ucrania y que muchas otras agencias de inteligencia occidentales, refiriéndose a las europeas, desestimaron las advertencias de un ataque ruso. Casi todos los demás pensaron que era un farol de Putin, dijo Burns. Sir Richard especificó que la acción conjunta del SIS y la CIA puso a Vladimir Putin en una posición incómoda de estar parado en el pie izquierdo. Dijo que la incursión ucraniana en la región de Kursk, que comenzó el 6 de agosto y que ya lleva algo más de un mes, fue como traer la guerra a casa para los rusos comunes. La operación de Kursk había hecho mella en la actitud arrogante y vanidosa de Vladimir Putin, dijo el director de la CIA, aunque no vio evidencia, según él, de que el control de Putin sobre el poder en su país se estuviera debilitando. Hablando del eje emergente de estados opuestos a Occidente, Sir Richard dijo que había una cooperación pragmática entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte, pero las relaciones eran de una calidad profundamente menor a las que existían entre Estados Unidos y el Reino Unido. Burns agregó que Rusia acabaría por irritarse por ser el socio menor de China. Señaló que si bien no se pensaba que Pekín hubiera suministrado armas directamente, muchos artículos tecnológicos de doble uso que podrían convertirse para uso militar sí habían sido enviados desde China a Rusia. El envío de material tecnológico desde Beijing a Moscú
ha permitido a Vladimir Putin reconstruir su base industrial de defensa de una manera importante, agregó Burns. El jefe de la CIA no confirmó si Irán había enviado de hecho misiles balísticos a Rusia, calificando esa medida como una escalada dramática. Sin embargo, estuvo de acuerdo en que la exportación a Rusia de misiles balísticos de corto alcance desde Corea del Norte ha convertido a Pyongyang y a su líder en una amenaza más peligrosa para los aliados regionales que son Japón y Corea del Sur. El jefe del SIS dijo que a pesar de la creciente beligerancia de Pekín, tanto él como el jefe de la CIA han hablado con sus homólogos chinos. Mantener abiertos esos canales de inteligencia es realmente importante, incluso en relaciones competitivas, para evitar malentendidos innecesarios, añadió Burns. Tanto Burns como Sir Richard Moore dijeron que el orden mundial internacional está bajo amenaza de una manera que no hemos visto desde la Guerra Fría. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿sigue siendo para Vladimir Putin una opción real el uso de armas nucleares? Al respecto de esto, el oligarca informante ha dicho que, de acuerdo con uno de sus contactos dentro del Kremlin, esta es una de las cartas que está sobre el escritorio del líder ruso. ¿Qué significa esto? Que al estar esa opción servida en el escritorio de Putin, esa es una amenaza real. No obstante, las probabilidades del uso de armas nucleares por parte de Moscú han disminuido del 80 al 25%. ¿Por qué? A pesar de que su aparato militar sigue en pie, con limitaciones, eso sí, pero sigue en pie. Su fortaleza militar no es la misma que hace 2 años. Sus finanzas están por el piso y la pérdida de disuasión y de poder para influenciar a medio mundo ha caído estrepitosamente, y su importancia ha caído también bajo la influencia de China, y eso tiene disgustado a Vladimir Putin. Y una de las más importantes también, Occidente ya no le tiene miedo, y tengo que asegurar que la pérdida del temor de Occidente hacia Vladimir Putin se la deben a un hombre llamado Volodymyr Zelensky, quien desde el principio jamás le ha demostrado miedo al líder de la Federación Rusa. Por otro lado, ¿qué significa la nueva acusación contra Donald Trump en el caso de interferencia electoral? El fiscal especial Jack Smith busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema que otorgó a los expresidentes una amplia inmunidad de procesamiento penal. El fiscal especial Smith está avanzando con su caso de interferencia electoral de 2020 contra Donald Trump, con una nueva acusación para salvar el impeachment que se habría perdido, después de que la Corte Suprema cerró la puerta a la posibilidad de un juicio antes de las elecciones de noviembre. Estas son, a mi juicio, las últimas patadas de ahogado de los demócratas por intentar derribar el oponente que podría dejar por fuera a su candidata Kamala Harris. La nueva acusación formal presentada en Washington repite los cargos penales, pero los refina un poco en un esfuerzo por cumplir con el estándar de la Corte Suprema, de que los expresidentes son ampliamente inmunes al procesamiento. Y mucho cuidado con esto, utilizando un juego de palabras para con ellas iniciar nuevas acusaciones. ¿Cómo se ve este nuevo caso y hacia dónde va a partir de ahora? ¿Por qué presentar una nueva acusación formal? En su reciente decisión, la mayoría conservadora de la Corte Suprema sostuvo que en circunstancias más generales, los expresidentes son absolutamente inmunes al procesamiento penal por actos fiscales, dentro de la esfera exclusiva de la autoridad constitucional, es decir, como presidentes. Los expresidentes son al menos presuntamente inmunes por otras acciones oficiales. Los expresidentes no gozan de inmunidad por acciones no oficiales o privadas, dijeron los jueces. La Corte Suprema de Estados Unidos había dictaminado sobre Trump que la inmunidad de las demandas civiles se extiende a los expresidentes por actos realizados en su capacidad oficial mientras están en el cargo. Por lo tanto, la Corte Suprema dijo que Trump
es inmune al procesamiento por la conducta en la que se refiere a sus comunicaciones con el Departamento de Justicia, lo que efectivamente invalida esas acusaciones. Los jueces devolvieron el caso a la jueza de distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkan, para que considere más a fondo que otras acusaciones podrían quedar para procesarlo en un juicio. El equipo de Smith intentará limpiar la acusación de este punto para Chutkan, eliminando las referencias a acusaciones que cree que podrían considerarse como actos oficiales que le dan derecho a Trump a esa inmunidad. Entonces, el juego de palabras consiste en que la nueva acusación omite los comentarios de Trump a los funcionarios del Departamento de Justicia, a quienes los fiscales alegaron que trataron de coaccionar en su fallido intento de anular los resultados de las elecciones de 2020. Trump y el Departamento de Justicia se negaron a comentar sobre las acusaciones de que los fiscales decían que estaban en coordinación con Donald Trump cuando estaba en el cargo. La nueva acusación formal también omite información sobre las conversaciones de Donald Trump con otros funcionarios del gobierno federal, como el director de Inteligencia Nacional y los abogados de alto rango de la Casa Blanca, quienes, según los fiscales, le dijeron a Trump que estaba equivocado sobre la manipulación electoral. ¿Cuáles fueron los procedimientos contra Trump? Por ejemplo, en la nueva acusación formal se señala que Trump no tenía responsabilidades oficiales relacionadas con la certificación por parte del Congreso de las elecciones de 2020, pero sí tenía un interés personal como candidato en esa certificación que lo declararía ganador de las elecciones. La primera página de la antigua acusación describe a Donald Trump como el 45º presidente de los Estados Unidos. La nueva solo dice que Trump era candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 2020. Entendemos ahora cuál es el juego de palabras. La acusación sí hace referencia a los comentarios que Trump hizo en el mitin previo al motín cerca de la Casa Blanca. Estos comentarios fueron capturados en video para que el público los viera, que luego se convirtió en una parte de un discurso de campaña, en un mitin político organizado y financiado de manera privada, escribió el equipo de Smith, y señaló que un nuevo gran jurado que no había escuchado previamente las pruebas en el caso en el que presentaron la acusación formal podría hacer parte del nuevo juicio. Esto elimina cualquier afirmación de los abogados de Trump de que todo el caso quedó cerrado para siempre. Entonces, reabren el caso utilizando nuevas palabras. ¿Qué te parece esto? Y por hoy hemos terminado nuestro programa. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.